Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en el día a día. Para este episodio número 4 de la tercera temporada, vamos a hablar de un tema que conjuga perfectamente los tres conceptos básicos del podcast: las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Así que espero tengan su café en mano o su bebida favorita para que nos acompañen escuchando o viendo este podcast directamente, porque hoy vamos a hablar sobre las tarjetas de presentación. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz, soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo con más de 17 años de experiencia. Así que les doy la más cordial bienvenida a este podcast que tiene como objetivo que tanto ustedes como yo nos demos unos minutos para analizar actividades cotidianas, temas del día a día y cómo conceptos como las relaciones públicas, la imagen y el protocolo intervienen directamente en nuestro día a día. Cuando sabemos aplicarlos, entonces podemos ir en la dirección correcta. Y bueno, como todo lo que hacemos en este podcast, empecemos directamente hablando de la historia, de dónde surgen las tarjetas de presentación, a quién se le ocurrió utilizar estas tarjetas. Y si estas son nuestras dudas, entonces tendríamos que remontarnos al siglo XV, con la cultura china, con los chinos, ya que ellos directamente empezaron a utilizar las tarjetas, pero no como las utilizamos hoy en día. Ellos utilizaban las tarjetas de visita y eran pequeños pedazos de papel que colocaban en las puertas de las casas que querían ir a visitar. Así la persona que vivía en esas casas podía leerlos, saber quiénes eran los interesados y ponerse en contacto con ellos. Más tarde, en la Europa del siglo XVII, estas tarjetas cambiaron su nombre y ya no se le conocía como tarjetas de visita, sino tarjetas telefónicas. Y lo que hacían era que los caballeros interesados en algunas damas colocaban sus datos personales y las colocaban nuevamente en las puertas de las casas de estas señoritas. Así, una vez que ellas llegaban a sus casas, podían ver directamente las tarjetas y si estaban interesadas podían comunicarse con el caballero. Estas tarjetas han ido cambiando poco a poco y si no, fue hasta finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando empieza a darse la transformación de estas tarjetas telefónicas a la llamada tarjeta de presentación que conocemos hoy en día. Y esto fue porque las primeras fábricas o empresas decidieron empezar a hacer estas pequeñas tarjetas como un modo de publicitarse de alguna manera en las diferentes casas, algo así como un pequeño volante. Y entonces ponían los servicios, el nombre de la persona que realizaba esos servicios y lo colocaban en las diferentes casas como algo muy promocional. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando estas tarjetas realmente tomaron un carácter netamente comercial y entonces surge lo que es la tarjeta de presentación para reemplazar definitivamente a las tarjetas de visita y tarjetas telefónicas. Hoy en día, estas tarjetas tal y cual las conocemos, que la mayoría de nosotros en un ambiente profesional las utilizamos, han sufrido diversas transformaciones, sobre todo no solo en la información que contiene, sino en los protocolos que utilizamos, ya sea con otras culturas o con nuestra propia cultura, para entregarlas, saber cómo entregarlas y sobre todo generar el impacto necesario que nosotros queremos en los demás. Es un artículo fundamental si hablamos de networking que se ha magnificado a lo largo de la historia dependiendo de los cambios sociales que hemos tenido, pero que hoy en día sigue vigente y yo les voy a decir cuáles son algunas cuestiones o puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, entonces vamos a empezar con la parte práctica. Ya conocimos un poco de historia, pero entonces tal vez al día de hoy tú estás iniciando en el ámbito profesional o ya tienes varios años ejerciendo algún tipo de profesión y te preguntas ¿qué tengo que hacer para mandarme a hacer unas buenas tarjetas de presentación? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué aspectos son los que tengo que tener cuidado? Porque esas son dudas, de verdad, créanme, bastante recurrentes. Entonces, ¿qué datos debe de tener una tarjeta de presentación? Antes de comenzar con eso, quiero comentarles un aspecto muy importante. Es que si este video lo hubiéramos hecho antes de la pandemia, tal vez tendríamos reglas mucho más rigurosas en cuanto a aspectos de la elaboración de las tarjetas de presentación. Pero al día de hoy, con todos los cambios sociales que
que se han generado a partir de la pandemia, nos podemos dar cuenta de que se ha generado toda una revolución en cuanto a la forma que tenemos de presentar la tarjeta de presentación. Entonces, voy a explicarles algunas cosas que solían utilizarse, otras cómo han cambiado, para que nosotros podamos ver si estamos a la vanguardia en estos temas o cómo podemos generar realmente una diferencia que marque nuestra imagen. Entonces, lo primero es, ¿qué datos debemos de colocar? No importando si nuestra tarjeta es electrónica, si está impresa, tenemos que tener en cuenta que tiene que venir nuestro nombre de una manera muy clara y de forma visible. Pregunta recurrente: Javiera, ¿tiene que venir todo tu nombre? Es decir, nombres y apellidos de manera completa. En el estricto protocolo diríamos que tiene que venir todo el nombre. Sin embargo, es muy usual que actualmente pongamos a lo mejor un nombre y un apellido solamente para generar una mayor limpieza en las tarjetas. Y puede ser la forma en la cual nos conozca de manera directa la gente. ¿Es correcto? Sí, se puede utilizar así. ¿Qué más vamos a encontrar? Recordemos que la tarjeta tiene que tener institucionalidad, es decir, que va a marcar directamente a nuestra empresa lo que es la tarjeta o a nosotros. Entonces tiene que haber un logotipo que cuide la colorimetría, es decir, los colores institucionales que tenemos en nuestra organización. Ahora, ¿colocamos el cargo, sí o no? Títulos y cargos, en el estricto y formal protocolo debemos de saber que entre más alto es tu puesto dentro de una empresa, menos se debe de ostentar el cargo. Porque entre más alto es tu puesto, entonces la gente obviamente va a ubicar que eres el CEO, que eres el director de cierta área. Entonces ya no se coloca a menos de que sea directamente por cuestiones de institucionalidad que se coloque tu cargo. Sin embargo, no es necesario. Si tú recibes una tarjeta en la que vienen muchos títulos, muchos cargos, etcétera, entonces te habla de mandos medios hacia abajo en el orden jerárquico de una empresa. ¿Qué otra cuestión tiene que venir? Bueno, pues nuestro teléfono, y aquí es muy importante que siempre coloquemos el teléfono con LADA, es decir, con los números que tenemos que marcar si alguien quiere comunicarse con nosotros desde el exterior. Eso va a hablar de que obviamente tú estás entregando esta información a diferentes personas, te va a dar este toque internacional y vas a poder utilizarlas en diferentes países. ¿Qué más voy a colocar? Dirección. ¿Coloco mi dirección, sí o no? Si la tarjeta es institucional, obviamente, y tienen oficinas o un corporativo, se va a colocar la dirección oficial. Si tu tarjeta es de tipo personal, porque tu negocio tú lo manejas o tu negocio está desde casa, entonces, siempre y cuando sea un lugar que se considere oficina y tú puedas recibir a tus clientes, coloca la dirección. Si no es un lugar donde tú puedas recibir a tus clientes, si es tu hogar, el lugar donde estás con tu familia, etcétera, y ahí no tienes oficina, entonces no es necesario colocar la dirección. ¿Qué más? Correo electrónico, sí, de preferencia de manera institucional, es decir, con un dominio que hable de la empresa, o si es una tarjeta un poco más personal, sí, un correo electrónico que obviamente fomente tu imagen, algo que sea fácil de recordar, que sea claro, que no incluya demasiados números, mayúsculas, minúsculas, etcétera, para que las personas te puedan recordar fácilmente. Así que siempre hay que tomar en cuenta también el público o segmento al cual vas dirigido. Y esto es algo que a veces nos olvidamos de ello y creemos que aunque una tarjeta esté saturada de muchísima información, entonces más importantes nos vamos a ver. Yo siempre les comento a las personas a las cuales les doy asesorías, el rango de las personas a las cuales tú les estás entregando esta tarjeta de presentación, ¿cuál es? ¿Son jóvenes? ¿Son personas ya más adultos? Porque también en eso interviene la tipografía que vamos a utilizar, el tamaño de la letra, entre muchas otras características. Redes sociales pueden colocarse siempre y cuando sean de manera institucional. Puedes colocarlos con a lo mejor el nombre directo de cómo te pueden encontrar o con los logotipos de las redes sociales, etc. ¿Qué otro dato es importante? Pues saber directamente que
es el objetivo de esa tarjeta. La tarjeta de presentación no es un volante más para promocionar un servicio, sino lo que pretendes con ella es una extensión directa de tu persona y es la manera en la que tú te vas a presentar. E incluso esa presentación va a durar tal vez más o va a llegar a otras personas que no te van a conocer de manera física. Entonces tener claro ese objetivo es fundamental. ¿Qué es lo que necesita saber la persona de mí con esa tarjeta? Si te gusta lo que estás viendo y escuchando hasta el momento, entonces te invito a que compartas este video con alguien que le interese, que lo comentes, sobre todo que le des like y que te suscribas. Así, cada vez que cada uno de nosotros subimos un video relacionado con imagen, relaciones públicas o protocolo, vas a ser el primero en enterarte. Así que no lo olvides, dale like, comparte. Ahora vamos a hablar de protocolos, nuevos y antiguos protocolos, porque esto es en realidad lo que ha cambiado directamente a lo largo de los últimos años. Si bien es cierto es que antes no podíamos identificar que en el ámbito profesional existiera alguien que no tuviera una tarjeta de presentación directamente en papel, al día de hoy todo esto ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque la cultura, el conocimiento, los cambios sociales nos han hecho que seamos conscientes de ciertos factores en ciertos rubros o que los cambios en sí, en cuanto a la tecnología, nos lleven a que avancemos y que pensemos cómo podemos generar esos lazos, ese networking con otras personas de diferente manera. Podemos incluso hablar de cultura por ejemplo, del less paper o la utilización de una menor cantidad de papel, etcétera, que nos ha llevado a que migremos el tema de la tarjeta de presentación a efectos o a instrumentos mucho más tecnológicos como lo es el celular. Sin embargo, créanme, en ambientes profesionales, empresariales, es fundamental todavía el uso de la tarjeta de presentación. Entonces vamos a hablar de algunos nuevos protocolos. Antes, la tarjeta de presentación la utilizábamos obviamente para presentarnos, por eso se decía de presentación, cuando llegamos y conocemos a una persona. ¿Quién la otorgaba? En primera instancia, el anfitrión, quien te recibía. Se presentaba y te entregaba una tarjeta de presentación. Aquí el primer cambio en el protocolo. Hoy en día estas tarjetas, como han migrado más a la parte tecnológica, se dan directamente casi al final, en los cierres, en las conclusiones de las reuniones que vamos a tener con alguien. Cuando ya dices, bueno, yo te llamo, a dónde te voy a contactar, etc. Ese es uno de los cambios que se ha realizado. Pero muchos de ustedes me dicen, bueno, Javiera, yo voy a una empresa a que me entrevisten, por ejemplo, de manera directa para conseguir un empleo, o yo voy a entrevistar a alguien, o me voy a reunir con alguna otra empresa, etcétera, y en cuanto llego, me entregan una tarjeta de presentación. Esté bien, es correcto, todavía se puede utilizar, y algunos tips son los siguientes. Si alguien te entrega una tarjeta de presentación, primero que nada hay que recibirla, y créanme, no hay momento más vergonzoso dentro del ambiente laboral cuando alguien te entrega una tarjeta de presentación y tú no cuentas con tarjetas de presentación. Y es muy utilizado que de repente buscamos como que, ay, déjame ver si traigo, etcétera, y no traemos. Igual de vergonzoso puede ser de repente sacar tu cartera o tratar de buscar una tarjeta en tu bolsa y entonces entregar una tarjeta tuya que esté en mal estado, es decir, doblada, tachoneada, borrada incluso por el movimiento natural de una cartera, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que la tarjeta es una extensión de nosotros. Por eso tenemos que tener las tarjetas de presentación en un lugar ideal para tarjetas de presentación. Hay que invertir en tarjeteros. Buenos tarjeteros pequeños que nos permitan guardar nuestras tarjetas de manera correcta, ya sea en nuestro saco, en nuestra bolsa, en algún lugar en específico. Y hay que tener tarjeteros en todos lados. Yo digo que eso es fundamental tenerlos en el vehículo, porque nunca sabemos cuándo será necesario tener una tarjeta de presentación allí, en nuestra oficina, en nuestra casa y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, traer nuestro tarjetero en bolsa. Eso nos va a facilitar bastante en la entrega de las tarjetas de presentación. Y bueno, ¿qué pasa cuando recibimos o cuando entregamos una tarjeta de presentación? Importante, tú vas a entregar una tarjeta de presentación en físico, lo que tienes que hacer es darla
con cara hacia la persona que te está recibiendo. Generalmente se entrega con una sola mano, que se vea el logotipo y la entregas de esa manera. Tú, si eres el receptor, la vas a recibir, y lo peor que podemos hacer, que es muy común, por ejemplo, es decir, agarrarla y echarla en ese momento a una bolsa, ponerla en la cartera, o incluso empezar a jugar con ella en las salas de juntas, etc. Lo que tienes que hacer es tomarla, verla, obviamente. Puedes hacer algún comentario sobre la tarjeta de presentación que estás recibiendo. Puede ser una manera en la que tú puedas romper el hielo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Sus oficinas están en tan punto, etc. O si estás reunido con muchas personas y se hizo intercambio de tarjetas, puedes colocar las tarjetas en la mesa en dirección de las personas que te los dieron. Y es una manera muy buena de aprenderte los nombres, de poderte dirigir a las personas por sus nombres o por sus cargos, y así establecer directamente cierta relación. No hay que jugar, no hay que doblarlas, no hay que utilizarlas para rayar teléfonos, información, etc. Y aquí abro un importante paréntesis para una recomendación de algo que me ha tocado ver bastante y que, créanme, que da una pésima imagen. ¿Qué pasa si yo estoy entregando unas tarjetas y en ese momento justo acabo de cambiar de puesto, o me subieron, o cambié de empresa, o por azares del destino tuve que cambiar mi teléfono o mi correo electrónico, y entonces entrego una tarjeta de presentación? Tú puedes indicar, ¿sabes qué? En este momento ha cambiado mi correo electrónico, te lo paso más adelante. Pero nunca vas a rayar una tarjeta de presentación y decir, no, permíteme, o déjalo tachoneo, etcétera, porque es como, literal, yo digo, si agarras la pluma y le tiras un rayón a la persona, porque esto es una extensión de nosotros, es la manera en la cual nos estamos presentando. También puedes incluir en tu tarjetero algunas tarjetas del mismo tamaño que una tarjeta de presentación, pero que sean completamente en blanco. Esto te va a servir para dos cosas. La primera de ellas es, si tú estás con una persona que no tiene tarjetas de presentación y a final de cuentas haces intercambio de contactos, puedes decirle, no te preocupes, apúntame tus datos aquí. Y es una manera en la que tú siempre tendrás la tarjeta de alguien. O si tienes que hacer entrega de algún regalo a nivel social, a nivel personal, recuerden que nunca se debe de colocar una tarjeta de presentación institucional en un regalo personal, a menos de que sea un regalo empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que vas a hacer un regalo a una amiga. No le vas a entregar una tarjeta de tu empresa, porque en realidad estamos dando una connotación que no queremos. Hay que dar un mensaje social, y entonces, si no tienes tarjetas directamente blancas con tu nombre en el que tú puedas poner un mensaje directo, opta por una tarjeta que tú realices de manera directamente manual. También es importante recordar que cada cultura tiene una forma o un protocolo diferente de tratar las tarjetas de presentación, de entregarlas y recibirlas. Si habláramos aquí de cada una de las formas, pues entonces tendríamos literal que hacer un video súper extenso a nivel protocolario de cómo entregar las tarjetas. Pero si tú vas a viajar a algún lado, por ejemplo a los países asiáticos, tienes que averiguar cómo se entregan directamente las tarjetas de presentación. Ya hay que entregarlas con una mano, con dos manos, hacer una pequeña reverencia. Puede formar parte de todos estos actos protocolarios que pueden dar también una extensión de una imagen correcta con las personas con las cuales estamos negociando o con las cuales queremos hacer un vínculo. Que sí es como regla general, si tú vas a entregar una tarjeta de presentación, entrégala a todas las personas que están presentes en una reunión. No digas a esta persona sí, a esta no, etc. Hay algunos países en los que solo los intercambios de tarjetas se realizan entre personas de la misma jerarquía. Por eso es importante averiguar si en el lugar en el que estás es correcto entregar tarjetas de presentación a todo el mundo. Otro aspecto importante a nivel protocolario de etiqueta es que nunca debes de olvidar la tarjeta de presentación de alguien en las mesas de negociación, en los restaurantes, o simplemente tomarla para dejarla en algún otro lado, porque es una forma en la que tú das respeto y cuidado a la imagen de alguien más y le muestras de cierta manera que tú estás preocupado por mantener una buena relación con ellos o con la persona que te está entregando esta tarjeta de presentación. Ahora, como yo les decía, en base a todos los cambios sociales que existen, a las nuevas
culturas, a las nuevas formas de preocuparnos, por ejemplo, por el medio ambiente, etcétera. El tema de la tarjeta de presentación ha migrado a otros aspectos, a cuestiones mucho más tecnológicas, que estoy segura que las personas que nos están escuchando quieren saber cuáles son las nuevas cosas, cuáles son las tendencias en cuestión de tarjetas de presentación. Y créanme que les va a gustar muchísimo porque obviamente son para beneficio y para llegar a más y más personas. ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente es lo siguiente. Una de las grandes tendencias es generar, por ejemplo, una sola tarjeta, que es una tarjeta de plástico como tal, como las tarjetas que nos entregan en los bancos, que es una tarjeta de presentación, pero en la que incluimos un código QR. Así, cuando tú llegas a un lugar, un evento, un congreso y estás en intercambio comercial y alguien, por ejemplo, te dice, voy a entregarte tu tarjeta de mi tarjeta de presentación, tú puedes decir, mira, por políticos de mi empresa nosotros no mandamos imprimir tarjetas de presentación, pero tengo esta tarjeta, puedes tomar en el código QR mis datos. Eso es algo fabuloso porque simplemente la persona con su celular pasa su celular en el código QR y automáticamente el sistema toma todos los datos que tú quieres. Todo aquello que está escrito en una tarjeta de presentación pasa directamente al celular de la persona con una fotografía al QR. Eso también hace que, por ejemplo, en las nuevas generaciones no tengan que estar cargando tanta información, tantos papeles, como llaman ellos, que son las tarjetas de presentación. Pero obvio, yo siempre les digo, no brinquemos de un extremo a otro porque vamos dirigidos a muchos mercados. Entonces, obviamente, por si tú llegas con un directivo ya de cierta edad que estés sumamente acostumbrado a la tarjeta de presentación en papel y tú le dices, oye, pues nada más dame tu celular para pasar el QR, pues obviamente no vas a dar esa imagen de modernidad que a lo mejor, o de estar en tendencia, sino que la persona puede incluso no tomarlo a bien lo que estás haciendo. ¿Qué otras tendencias tenemos directamente? Quédate para aquí. Otra gran opción es hacer uso de las tarjetas de presentación como tarjetas NFC. ¿A qué nos referimos con esto? Son las tarjetas en las cuales, obviamente de manera plástico, ustedes colocan sobre un celular sin necesidad de un código QR, simplemente las colocan, como cuando ahora pagamos en algunas tiendas, y automáticamente al pasarlas sobre un celular, toda la información se dirige hacia ese celular. Es decir, nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube, toda esta información de manera directa, simplemente sin necesidad de estar tomando la fotografía del QR. E incluso puedes generar que te envíe videos a realidad aumentada, etc. La tecnología está avanzando muchísimo, a pasos agigantados, y tenemos que hacer uso de estas. No podemos dejar de lado las antiguas formas, los antiguos protocolos, pero sí podemos irlos modernizando poco a poco. Ahora, tal vez tú que me estás viendo o que me estás escuchando puede pensar, bueno, pero yo no tengo tarjetas de presentación y se me hace algo realmente innecesario o algo que ni siquiera debería de invertir, porque es tan fácil ahora solamente pedirle el teléfono y apuntarlo en mi celular, porque ya todo lo traigo en mi teléfono celular. Esto es algo muy recurrente, pero vayamos más allá. ¿Qué estamos mostrando cuando nosotros damos una tarjeta de presentación o cuando podemos dar nuestros datos de manera gráfica, ya sea con una tarjeta NFC, con una tarjeta de presentación impresa o incluso con un código QR? Lo que estamos hablando es que nos preocupamos de la manera en la cual nos reciben los demás. E incluso un gran tip para todos aquellos que nos escuchan es que incluso dentro de tu celular te guardes tú como contacto, es decir, con tu nombre, con tu cargo, que incluyes las páginas web, que incluyas tus teléfonos, donde te pueden contactar, incluso tus redes sociales, y te guardas como un contacto. Porque a veces ya en la informalidad en la que hemos caído poco a poco es que nos decimos, oye, te envío mis datos, y literal entramos a redes sociales y mandamos nada más nuestro teléfono como tal. Imagínense, todavía damos una mejor versión de nosotros cuando nos automandamos como un contacto para que la gente nada más ponga guardar y toda esa información que no necesitas estar pasando directamente quede grabada en un celular. La tecnología nos está cambiando.
Los momentos sociales nos están cambiando y los protocolos, la etiqueta, la imagen, las relaciones públicas, tenemos que ir adaptándolas poco a poco a las necesidades sociales. Se siguen utilizando, pero de maneras diferentes. Hoy por hoy, las tarjetas de presentación siguen siendo un símbolo de elegancia, de posicionamiento, que nos permiten a cada uno de nosotros generar una mejor imagen para que el networking en el cual estamos trabajando sea de una manera más positiva y que nuestra imagen esté mejor posicionada. No solo la personal, sino también la empresarial, nuestra parte profesional. Así que te invito a que inviertas sí, tiempo y dinero en tener una buena tarjeta de presentación, porque nunca sabemos cuándo nuestros datos van a ser solicitados por alguna persona. Así que si te gustó toda la información que vimos en este pequeño podcast, en este pequeño videoblog del día de hoy, entonces te invito a que compartas la información, pero sobre todo que la pongas en práctica. Porque no solo es importante tener conocimiento de esto, sino ponerlo en práctica, autoanalizarnos, saber cómo podemos mejorar para ir en la dirección correcta. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes como @direccioncorrectaXA y suscríbete al canal, dale like y comparte. Nos vemos en el siguiente episodio.